En el podcast del día de hoy nos acompaña Diana Castañeda Medina, licenciada en Economía, con maestría en Administración y una especialidad con cédula profesional en Valuación Inmobiliaria. Es una profesional con una amplia trayectoria en la administración pública, el desarrollo empresarial, la educación y la promoción de la equidad de género tanto en el sector público como privado. Actualmente desempeña el cargo de presidenta del capítulo Yucatán de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, AMEXME. El tema del día de hoy es justamente cómo vender sin estrés, cómo puedo vender mi inmueble sin estrés y cómo lograr estos 5 pasos maravillosos que me van a tomar en cuenta la opinión de un perito evaluador. Pero bueno, yo ya hablé mucho. Diana, gracias, muchas gracias. Eres mi madrina. Muchas gracias, qué honor y qué gusto. Es una gran alegría de estar en tu primer programa y además del tema que nos gusta, el sector inmobiliario. Es correcto. Encantada. Sí, y la evaluación inmobiliaria. ¿Y cómo vender sin estrés? Además que eso es muy importante. Sí, ¿cómo vender sin estrés? ¿Qué es lo que tengo que considerar? ¿Cuáles son estos puntos que tengo que considerar? ¿O cuáles son estos puntos? Porque aquí hay como 2 vertientes. Una es, ¿cuáles son los puntos valiosos que un perito evaluador considera para poder hacer su evaluación de un inmueble? Y el siguiente es, ¿cuáles son los puntos que yo como propietario de mi inmueble tengo que tener cubiertos antes de hablar a solicitar el servicio del perito evaluador? Pero entonces estamos cediendo la palabra con el inicio desde la base. ¿Cuáles son esos 5? Muchas gracias. Mira, no tiene primero un vendedor o una persona que quiere vender su propiedad, pues lo primero que les sugiero hacer es entrevistarse con un evaluador. Platicar, una primera charla es muy importante, y también una primera visita al inmueble. Antes que nada es llamarle, solicitar una entrevistarse, platicar, porque uno de los factores principales es conocer el inmueble, conocer al propietario del inmueble, para entonces hacer un plan sin estrés de la venta de su hogar. Un plan sin estrés. Importantísimo, sí, un plan sin estrés. Ok, entonces el primer paso sería, pasa por mi mente el querer vender ya mi hogar, ese lugar que es invaluable, es un tesoro, no me quiero deshacer de él, entonces pasa por mi mente venderlo. Y entonces ya que decido o estoy pensando venderlo, pues van a venir 20 dudas a mi cabeza. Y lo primero es buscar a un perito evaluador. ¿Dónde podemos buscar? ¿A dónde nos tenemos que acercar? Yo sé que, por supuesto, voy a solicitar el apoyo de una consultoría de una empresa inmobiliaria y de alguna manera ellos me van a proporcionar, si es cierto, el listado de documentos, ¿no? Pero sí, yo empiezo a ver que voy a arreglar esto, voy a quitar esto, tengo que pagar esto, tengo que actualizar esto, ¿no? Sí. Y entonces digo, me muero, me quiero morir y aparte le voy a pagar a un perito evaluador y aquí nos estás llevando de la mano, sí, en donde sí, es importante. Es sumamente importante, número uno, tener tus documentos en orden. Tu escritura, que realmente verificar que el predio esté perfectamente a tu nombre. Tal vez ya pagaste tu hipoteca, pero no has hecho la liberación de la hipoteca. Pequeño detalle, ¿verdad? Porque terminas de pagar la hipoteca y entonces el banco te dice, ay, sí, ya pagó. Y a ti se te olvida ir a liberar la hipoteca. Exacto. Entonces, para hacer ¿cuál es un punto de partida? El avalúo es algo sumamente importante porque hoy día es requisito para la compraventa de un inmueble. Ok. Entonces, hay varios
trámites que realizar ante diferentes dependencias. Eh, Si a mí me pides un avalúo, yo te diría, primero necesito el documento a tu nombre, una copia de la escritura, cédula catastral actualizada. Y a veces es ahí en donde entran, ¿no?, los gustos de cada propietario de hacer de su hogar, pues eso, un rinconcito a donde se va a refugiar, y es a donde a veces hay, pues le ampliamos la cocina unos 3 metritos más, Que no le avisaste nunca a nadie. te echamos la cochera, entonces bueno, como son pequeños cambios que se van haciendo, algunos de ellos no necesitan un permiso del municipio, de una licencia de construcción, entonces se van haciendo con el tiempo. Pero a la hora de vender es muy importante que esté contemplado en la cédula catastral. Entonces, ni siquiera podemos empezar el avalúo sin una cédula catastral actualizada, sin una escritura actualizada. Ojo, sí, sin una escritura actualizada. Y un plano. Los planos. Y el plano catastral también es importante. Entonces, y la terminación de obra, sí, claro, por supuesto, porque un paso nos tiene que llevar a otro. Y yo a eso siempre, independientemente de entregar un listado de documentos que se requieren, pues yo siempre le digo que es el INE de nuestra propiedad. Sí. ¿No? En donde esos serían los 5 puntos básicos que un perito evaluador consideraría para iniciar, y en algunas ocasiones esta venta, para que tú quieras tener una venta sana, ¿no? Sin estrés. Sin estrés. Y esta sanidad está relacionada por ambas partes, porque es sano para mí que estoy vendiendo, y va a ser sano también para el comprador. Entonces ahí de alguna forma vamos a estar ahora sí que en común acuerdo, y yendo caminando poco a poco con este punto. Entonces hablamos acerca de esta documentación actualizada, por supuesto tenerlo todo en orden. Y otro punto importantísimo, no brincarnos el tener esta primera cita con un evaluador. Con el perito evaluador, ¿no? Digo, también están los asesores inmobiliarios que pues cuentan dentro de sus conocimientos estos pasos iniciales. Sin embargo, ¿qué es importante para realizar un avalúo? El estado de conservación de la casa. Es importante que tenga mantenimiento. Esto va a ser un criterio importante a la hora de evaluar del precio que se le puede poner a una casa. La ubicación, el valor del mercado, cuál es en su momento la vocación económica que tiene este predio, su valor, si deciden a lo mejor venderlo o rentarlo, cuánto lo podrían rentar, si a lo mejor ya no quieren vender, o la venta podría estar sujeta, ¿no?, a diferentes trámites todavía, y a lo mejor vas a poder venderla, no sé, dentro de 6 o 8 meses, posiblemente puedas rentar. Algo muy importante también a la hora de tener listo un avalúo es que este valor te va a dar una indicación tanto para los impuestos que no vas a pagar, como para los impuestos que sí vas a pagar. Y también el impuesto sobre adquisición de inmuebles, porque es también importante a la hora de negociar poder decirle, bueno, tienes esto ya el notario, ¿no?, hace el cálculo, pero también hay información que está en cada institución en cuanto a la tasación por montos, cuánto es el porcentaje a pagar de impuesto. Claro, y fíjense que aquí lo estamos platicando como algo muy sencillo, como muy ligero, como muy corrido, pero en cada uno de los puntos en los que nos hemos detenido, pudiéramos estar de verdad ahondando en más
podcasts que podemos ir teniendo, Claro. porque cuando nosotros hablamos de cuáles son los errores que un vendedor llega a tener en el sentido estricto de tratar de omitir ciertos gastos, porque sabemos que, bueno, pues por supuesto empiezan a veces incrementarse gastos que no estás considerando. Y entonces dices, bueno, ¿y qué recorto, no? Ay, entonces no, al perito evaluador no lo voy a utilizar porque me va a costar a lo mejor 10,000 pesos, o ponerle una cantidad que uno no podemos hablar de dinero. Y adicional a eso, lo que acabas de mencionar también, como ¿por qué no cómo se encuentra el inmueble en cuestión de mantenimiento? Y hay de verdad ocasiones en que con que tú hagas cambios pequeños, remodelaciones pequeñas, no quiere decir que tires la pared y que pongas. No, son remodelaciones pequeñas que te van a dar muchísimo más valor a tu propiedad. Incide mucho en el precio, en el valor de un inmueble, el estado de conservación. Claro. Y algo importante también es, no únicamente, no al momento de que quieras vender la casa, le vas a hacer el mantenimiento. Es importante que tu predio es tu patrimonio. Totalmente. Lo mantengas lo más posible en un buen mantenimiento de impermeabilización, la pintura, las instalaciones hidrosanitarias, la eléctrica, etc. Esto va haciendo que la vida útil de tu predio vaya alargándose. Que una casa, aunque sea nueva, se deteriora mucho si no tiene un buen acabado y no tiene mantenimiento. Totalmente, porque entonces acabo de comprar mi casa, tengo 5 años con ella, pero no la he pintado desde hace 5 años, o no le he hecho el mantenimiento desde hace 5 años de la impermeabilización, o bueno, en algún momento quedé en hacer alguna extensión, porque entonces necesitaba yo tener un espacio adicional, y entonces, bueno, lo acoplamos. Y en este acoplamiento también hay ocasiones en las que nos perdemos porque pensamos que lo que es importante para mí puede ser importante para otras personas. Y esto, desgraciadamente, pues tampoco entra en una consideración, Sí. ¿no? Porque es mi gusto, es mi necesidad. Sí. Bueno, a veces algunos predios se les invierte en algunas cuestiones que son, como tú muy bien lo dijiste, que son el gusto muy particular, no sé. Te pueden decir, pues es que yo le puse un mármol que me trajeron de Guatemala y dice, pues está muy lindo el mármol, pero pues la pared con el mármol o sin el mármol, o sea, sí tiene un mayor valor, sí. Sin embargo, a veces este gustito extra, este gusto hace que la venta o la versatilidad de esta casa, la mayor, puedas verse un poco más lenta porque tenemos que entrar en un mercado similar de gustos. De un gusto similar, exactamente. Similar de gustos, en donde estás buscando a una persona que también te compre la idea de lo que tú remodelaste, que también te compre la idea del cambio que hiciste, que esta propuesta que le estás ofreciendo también sea útil para el comprador. Y hay algunas cosas algunas construcciones o algunos cambios, adecuaciones que uno hace para su estilo y modo de vida, ¿no? Una vez me encontré, literal, salías de la cocina, avanzabas un paso y era la alberca. Entonces, casi todas la alberca pues tenía un valor, ¿no? Muy elevado, sí, claro, pero al estar tan cercana, tan pegada, le decía, no era atractivo y tampoco le daba un mayor valor porque al contrario, depreciaba un poco la propiedad porque era un espacio, era una vivienda pequeña
con esta alberca casi salida de la cocina, ¿no? Y también es importante esto. Tal vez cuando le haces una remodelación a tu inmueble, a tu casa, pues lo haces en función de tus actividades, de tus necesidades, etcétera. Y a veces estas actividades o estas nuevas adecuaciones, estas no son tan funcionales para quien va a comprar. Y Sí. nosotros pues a veces invertimos mucho en eso y esto puede pues desincentivar una compra y además a veces no necesariamente esto, aunque haya costado mucho, le va a dar más valor. No necesariamente. Y sí, la verdad es sumamente importante porque yo también he estado del otro lado y creo que todos hemos estado del otro lado, en donde hemos comprado y en algún momento lo que compramos por alguna circunstancia ya no es útil en su momento. Si es grande porque es grande, si es pequeña porque es pequeña, porque entonces ahora compramos una casa muy chica y entonces ahora necesitamos un espacio más amplio o viceversa, ¿no? Tienes un espacio más amplio y buscas algo más pequeño donde te vas a ir reduciendo. Y cuando entras a esta parte de los gastos y ahora, ¿cómo es que caramba se me ocurre vender mi casa, no? Porque nos ha tocado personas que llegan y nos dicen, es que no sé a qué hora me pasó por la cabeza el vender mi casa. Pero sí, de verdad tenemos que considerar lo importante, en serio, de verdad, créanos, lo importante y valioso que es tener un peritaje, un perito evaluador, una charla inicial que nos acompañe, que nos guíe en este punto para que también en el momento de la venta, con este mismo peritaje, podamos nosotros tener como vendedores esta herramienta, que ese peritaje sea la herramienta focal de tu venta. Porque también hay ocasiones que te vas como, bueno, no sé, la casa de la vecina le están dando X cantidad de dinero y bueno, pues a mí resulta que mi terreno era irregular y entonces es más grande y entonces a mí me tienen que dar más dinero. Y y realmente no cuesta lo mismo el terreno que está al frente que lo que está al fondo, y luego un terreno irregular es otro precio, es otro valor. Y bueno, sí, por eso es interesante charlar antes con un perito evaluador, con un asesor, Totalmente. para poder hacer un avalúo consciente. Y esto, digo, tal vez porque me dedico a esto, yo lo veo como la columna vertebral, ¿no? de una compraventa, porque es el patrimonio de ambas partes, tanto el que va a vender como el que va a comprar. Es muy importante saber también, oye, sí, ¿tienes un avalúo? O mandar a hacer el avalúo del predio que le gusta. Pues bueno, la verdad es que me encanta en esta parte. Diana, si nos permites, estaremos de nueva cuenta con otro podcast tocando un tema más a fondo. Díganos qué es lo que más les puede atraer de cómo vender sin estrés para poder estar de alguna forma metiéndonos a fondo para poder ir deshebrando y apoyándonos con este sentido. Y Diana, de verdad, ay, gracias. Muchísimas gracias y me va a dar ahorita mi patada afuera de la grabación. Gracias por todo. Gracias, Lore. Gracias.